Urban Red. Como sabéis, somos una red académica interdisciplinar, multidisciplinar, que nos ocupamos de debatir, fomentar, investigar, publicar, es decir, llevar a cabo trabajo académico en torno a los problemas que plantea la sostenibilidad en nuestras ciudades y territorios. Con ocasión de este nuevo debate, os voy a presentar a los ponentes. Nos acompañan Chimo Farinós, es catedrático de Geografía en la Universidad de Valencia y es también presidente de una red científica profesional, Fundicot. Nos acompaña también Mercedes Almenar Muñoz, es profesora en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia, y Diego Vera Jurado, es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Málaga. El debate lo van a moderar, como en otras ocasiones, Sonia de Gregorio y Moneiva González Medina. Bien, el debate en esta ocasión lo vamos a centrar en el marco jurídico y en cómo la legislación urbanística más reciente, es decir, algunas de las leyes que en el campo del urbanismo pues están introduciendo nuevas regulaciones o modificando las regulaciones anteriormente existentes. En concreto, recientemente, pues tanto el País Valenciano como la Comunidad Autónoma de Andalucía pues han producido nueva normativa al respecto. Nos interesa saber cómo, a propósito de estas normativas o de otras igualmente recientes, pues se está llevando a la legislación las respuestas que la sostenibilidad urbanística y territorial plantea para la transformación urbana, para el desarrollo urbano, para la intervención en la ciudad ya hecha, en la ciudad ya existente. No solo en la ciudad, diríamos, clásica o en los núcleos históricos o en los núcleos centrales de nuestras ciudades, sino cómo está también, diríamos, afrontando el reto de sostenibilidad de diálogos entre la ciudad y su entorno, el medio urbano y el medio rural. Bueno, pues para debatir sobre estas cuestiones, como decía, nos acompañan tres ponentes del mayor nivel y queremos que este debate, como en otras ocasiones, pues sea muy fluido, sea una conversación entre todos nosotros. Sabéis perfectamente la dinámica de estos debates os permite a todos aquellos que manifestáis interés, os escribís y hoy estáis aquí conectados con nosotros, pues que podéis participar también. Lo podéis hacer a través del chat del Zoom. Ahí podéis ir dejando vuestros comentarios o vuestras preguntas y intentaremos que entre todos pues tengamos un debate fructífero. Así que muchas gracias a todos y cuando queráis pues comenzamos. Las preguntas en torno a las cuales habíamos intentado un poco ordenar la conversación estaban justamente en esto que estoy comentando. Es decir, ¿realmente se están introduciendo innovaciones en clave de sostenibilidad en esta normativa reciente? ¿Qué está pasando en Andalucía? ¿Qué está pasando en la legislación de la Comunidad Valenciana? ¿Qué podéis decirnos? ¿Quién inicia? Mercedes, tú misma. ¿Has tú, Chimo? ¿Empiezo yo mismo? Pues bueno, sí. Saludar a todos. Gracias a la profesora Alonso, González y de Gregorio por la organización y la invitación, y siempre con estos debates tan acertados y tan punteros. Vamos a ver, ¿qué pasa con el principio de desarrollo sostenible desde la aprobación del texto refundido de la Ley de Suelo en 2015? En octubre, pues posteriormente tuvimos el Acuerdo de París, que marca el inicio de una agenda global hacia el desarrollo sostenible. Posteriormente, las conferencias posteriores en desarrollo del Acuerdo de París y la Agenda 2030 siguen incidiendo en el campo que nos interesa, por supuesto, a nivel territorial y urbanístico, porque siempre dentro de los límites del planeta, como siempre digo, no tenemos un planeta B. Tenemos el Pacto Verde Europeo, donde se representa un reto regulatorio para incorporar los objetivos de desarrollo sostenible al marco de cada país, siendo prioritario el reto de consumo cero para el horizonte 2050
Estamos hablando de regulaciones, pero en la práctica estamos viendo que vamos lentos y que no llegamos a los objetivos 2030. Ya concreto, bueno, en el ámbito territorial de nuestro país, en España, en 2018 se aprueba el plan de acción para implementar la Agenda 2030, que está muy bien. Son todo objetivos de desarrollo, políticas públicas, que tiene que ser una palanca para acelerar la implementación de estos objetivos. De momento tampoco estamos obteniendo grandes resultados. De ahí pasamos ya a la esperada ley de cambio climático del año pasado, del 21, donde bueno, se dice que hay una amenaza urgente de cambio climático y tenemos que rectificar y mitigar la situación actual, pero bueno, tampoco vemos grandes progresos. También tenemos la reciente ley de residuos, que bueno, para la gestión de residuos en las grandes aglomeraciones urbanas, pues hay mucho todavía que hacer. Y lo más reciente a nivel legislativo es un paquete de medidas que se aprobaron por parte de la Comisión Europea el 22 de junio, la semana pasada, para proteger la naturaleza y dentro, aparte de los ecosistemas, la biodiversidad, suelos agrícolas, montes, bosques, también habla dentro, por primera vez, dentro de la protección de la naturaleza, habla también de los entornos urbanos. Aquí, ¿qué nos interesa? Pues la renaturalización de las ciudades. Esto sería, de manera resumida, la evolución desde la ley del texto refundido hasta ahora. Bueno, yo, buenos días. Agradecer a Charo, a la red, a Bonaiva, a Sonia, la organización y la invitación por poder estar con todos vosotros y vosotras, ¿no? Yo no soy jurista, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva de geógrafo, tal vez mi planteamiento o contextualización es un poco, no sé si coincidente o diferente, para tratar de matizar algunas de las cuestiones que comentaba Merchina. Yo creo que la gran cuestión que nos embarca con esto de la sostenibilidad, yo creo que proviene de los años 80, ¿no? Cuando esto de la huella, de la huella ecológica seguramente, bueno, a todo el mundo le llega la alarma de que ya tenemos o consumimos más de un planeta, ¿no? Y en ese momento se ponen en marcha toda una serie de instrumentos que yo creo que han empezado por el ámbito internacional, aunque el informe Meadows es del año 72 y advertía de esto, pero creo que la conferencia de Río del 92 y todas sus derivadas han ido desarrollando esta idea, ¿no?, de cómo poder afrontar el futuro sostenible. Y hay otra cuestión importante, y es el hecho de que la sostenibilidad únicamente podrá ser gestionada de una forma adecuada si se trabaja fundamentalmente de los espacios menos sostenibles de todos, ¿no?, que son las ciudades, ¿no? Entonces, a partir de aquí se inicia toda una batería de iniciativas que yo creo que se enmarcan en una perspectiva seguramente de escala un poco más amplia y con unos derechos un poco menos vinculantes o más blandos, excepto en el caso del medio ambiente. Y es aquí donde creo que tenemos una de las principales cuestiones o retos que deberíamos afrontar, ¿no? Por el particular sistema, ¿no?, digamos, de nuestros instrumentos jurídicos, como son los planes generales de ordenación urbana, que todo el mundo pues viene renegando de su condición y su falta de agilidad, de flexibilidad y actualización, ¿no? Entiendo que este derecho blando que a veces nos llega de la Unión Europea, porque al final pues esto de los ODS, ¿no?, de Naciones Unidas, posteriormente trasladados en las agendas urbanas, la de Quito o la europea, digamos que plantean un marco que seguramente los estados tienen que ir concretando. Y yo creo que ahí el papel que ha jugado el Ministerio y la Agenda Urbana Española, yo creo que ha sido bastante significativo,
porque a mi modo de ver sí que introduce algunos elementos dentro de incluso financieros, ¿no? A la hora de tratar de provocar que los ayuntamientos entren en esta dinámica de buscar unas nuevas formas de planificación urbana que escapan a la tradicional forma de los usos del suelo con el planeamiento urbanístico. Yo creo que este es el gran reto, ¿no? que tenemos planteado en este momento, y a mi modo de ver entiendo que las posibilidades de ir abriendo una cierta brecha respecto de otro tipo de planes urbanísticos y también de la legislación, de cómo hacer las cosas ágiles, ¿no? Recientemente en el Congreso del World Urban Forum asistían en una sesión organizada por el Ministerio de la Federación algunos alcaldes y la verdad es que comentaban la enorme dificultad que tienen para tratar de incorporar las propuestas de sus proyectos de acción que han desarrollado dentro del plan de acción de su agenda urbana, incorporarlo esto dentro del planeamiento urbanístico, ¿no? Es decir, las enormes dificultades cuando en realidad seguramente es una buena vía, es una casa de aprendizaje, para lo cual además hay una serie de fondos, hay también una voluntad institucional de coordinación por parte de las alcaldías, hay un incremento de la participación pública a la hora de poder diseñar cuáles son los proyectos que la gente quiere desarrollar, y algunos de estos elementos pues tal vez no haga falta, ¿no? Modificar digamos el marco, ¿no? Lo que sería el modelo territorial del Plan General de Ordenación Urbana, pero en otras ocasiones es posible que sí, ¿no? Yo creo que esta es la gran cuestión y aquí me da la sensación, ¿no? A veces de que caminamos por caminos separados, ¿no? Es decir, partiría de una primera premisa que es que el plan es necesario, sobre todo un plan de carácter comprensivo para dar una idea de conjunto, ¿no? Y lo segundo es, tenemos que dotarnos, digamos, de unas nuevas orientaciones para estos planes, sobre todo porque yo no sé si habría que enlazar entre el planeamiento urbanístico con el ecológico, ¿no? Como ya hace bastantes décadas, pero lo cierto es que sí que se nos abre aquí una gran brecha, porque necesitamos poder provocar una serie de cambios que den respuesta a los retos y a las ambiciones climáticas que seguramente pues, nos vienen desde la restauración ecológica o los fondos de rehabilitación urbana, etcétera. Podríamos discutir también toda la cuestión relativa a las diferencias entre rehabilitación y regeneración y que se hace más o menos. Yo, por lo que estoy viendo, vamos más a la rehabilitación, que es un poco entrar en las cuestiones más tradicionales que a otra visión más integral de regeneración, pero lo podremos discutir. Yo creo que hay que seguir buscando, ¿no? Las posibilidades de ir mejorando estos instrumentos a partir seguramente de una naturaleza, unas formas de hacer diferentes, ¿no? Partiendo de la base de que los planes, la planificación y las seguridades jurídicas obviamente nos tendremos que ceñir a ellas porque son necesarias. Pero bueno, hay muchas cuestiones que podríamos debatir. También respecto de la forma de aprobación y del tema de las plusvalías generadas y la apropiación público-privada y las participaciones públicas, etcétera, ¿no? Es decir, hay mucha... es un melón como muy grande el que se está abriendo. Creo que es un momento ideal, creo yo, para abrir la perspectiva hacia nuevas formas de planificación. Lo que no estoy muy seguro es hasta qué punto, digamos, los habituales actores territoriales, institucionales y jurídicos están por la labor, ¿no? De ahí la importancia de una reunión como esta que habéis convocado. Muchas gracias, Chimo. Yo antes de dar la palabra a Diego quería bueno, daros a conocer también que justamente estas cuestiones que estamos comentando al hilo de la problemática que tiene hacer coincidir esa realidad en la que al final la legislación tiene que tomar partido y dar algún tipo de respuestas. Ayer precisamente se leyó una tesis en la Universidad de La Laguna justamente para tratar de estas cuestiones, el régimen jurídico de la intervención en la ciudad existente. Y ahí se pone de manifiesto claramente la frágil institucionalización que en nuestro marco jurídico se recepciona en clave de sostenibilidad las transformaciones urbanas, el desarrollo de la ciudad, del espacio donde colectivamente vivimos. Una tesis muy interesante de la que os daremos noticia en esta red. Diego, ¿cómo enfrenta este problema la legislación andaluza? Bueno, hola, Charo, pues muchísimas gracias antes de nada por tener la amabilidad
de invitarme, ¿no?, a este foro, que ya tenía referencias sobre él, pero bueno, ya me animaré a partir de este momento para participar con otro rol. Algunos de los participantes sí que he coincidido alguna vez con él en algún evento, y a Mercedes pues encantado de conocerlo. Yo en este caso, cada uno ha sacado el defecto y yo voy a sacar el mío, que soy jurista, ¿no? Entonces yo básicamente la clave en la que puedo aportar algo justamente va en esta línea. Y yo antes de entrar en la ley andaluza, la reciente ley andaluza, la llamada lista, ¿no?, donde la comunidad ha intentado de alguna manera lo que, no sé si porque el soufflé estaba muy alto, lo ha llamado el cambio de paradigma. Ahora diría yo mi opinión sobre ese cambio de paradigma que dice que se produce con la ley. Sí me gustaría hacer una reflexión general, que es obvia, pero que me gustaría hacerla. Una es muchas veces los problemas que todos y que ya mis compañeros han expuesto, y yo no entraré en ellos, que están ahí, son evidentes. Otro es lo que dice las normas, y otra es la voluntad política que luego existe de aplicar o no aplicar esas normas. Si a mí alguien me preguntara ahora, ¿te parece bien la nueva ley andaluza? Que hago un pie de página, no me parece bien, pero si alguien me asegurara de su aplicación casi completa, me parecería perfecta. En fin, yo lo que temo es que el déficit de ejecución de una ley que incluso que no me parece bien técnicamente va a ser ridículo, como lo era del anterior. Por lo tanto, probablemente lo que se produce siempre en el mundo del derecho, como bien sabéis, no hay leyes ni buenas ni malas, no hay normas ni buenas ni malas. Probablemente el problema está en la capacidad que tengamos de ejecutar, de llevar a cabo de alguna manera el contenido de esa norma. Si queréis que entre en la ley andaluza, que ha dado, al menos en mi comunidad, mucho juego, mi comunidad tenía dos grandes problemas, que por otra parte comparte con el resto o con gran parte de las otras comunidades. Una era que tenía unos procedimientos de aprobación de los planes que eran terribles, terrible en su lentitud, terrible en los informes sectoriales, terrible al final en que cualquier tribunal lo declaraba nulo, terrible en la imposibilidad, que ya se ha dicho, de que los ayuntamientos y la comunidad autónoma llegaran a un encuentro, y teníamos una situación que era, como digo, insostenible. Y otra era el suelo rústico, donde aquí se planteaba, como en otras comunidades, en fin, yo vivo en la provincia de Málaga, donde está la Sarquía, pero ahí está la provincia de Cádiz, está la provincia de Almería, la provincia de Córdoba. Eso eran dos grandes problemas de una altísima presión para la comunidad autónoma. Y la comunidad autónoma saca una nueva ley intentando dar respuesta a eso. Ya de camino unifica el urbanismo con la ordenación del territorio, cosa que en mi comunidad autónoma estaba dividido en dos leyes diferentes y no siempre coordinadas. Aparentemente le da competencias o más competencias a los ayuntamientos, a las entidades locales respecto de las comunidades autónomas, cosa que ahora diré, si surge, que no es verdad. Y además de eso, bueno, pues se trata algo o se toca algo la gestión, optando por los temas, bueno, pues cambiando algunas de las cuestiones que había respecto de las fórmulas tradicionales, y se toca algo la disciplina respecto de recurrir algo más a las declaraciones responsables. Pero básicamente eso es lo que pretende la lista, no pretende otra cosa, no tiene en su espíritu ni la sostenibilidad, ni un cambio de paradigma, ni un nuevo momento, estoy leyendo titulares de la prensa, un nuevo momento del urbanismo andaluz, ni una nueva metodología de crear, nada de eso. Era solucionar dos problemas básicos. Eso sí, y eso es a lo que me refería antes, si uno lee la exposición de motivos de esta lista, se queda emocionado, se le saltan las lágrimas directamente, porque, en fin, es una oda a la sostenibilidad, al medio ambiente, al cambio climático, no para, desde el principio al fin. El problema es cuando empieza a leer uno a partir del artículo 1, donde ya la cosa cambia sustancialmente. Y efectivamente, una de las grandes aportaciones que hace esta ley es que, como ya saben los presentes que están al día de todo esto, se carga un tipo de suelo, solamente considera el suelo urbano y rústico, en línea, dice, con la ley del Estado, que lo que pretende básicamente es otra cosa,
y simplifica de alguna manera la planificación o el procedimiento de creación y de aprobación de la planificación. Realizo una tercera que ha pasado inadvertida, y es que yo creo que esta ley andaluza, como otras leyes de comunidades autónomas, comienza a girar alrededor de un concepto que algunos colegas ya han desarrollado, que es la planificación a través de actuaciones. Hay que leerse lo que dice esta ley sobre las actuaciones de interés autonómico para ver que a partir de este momento en esta comunidad autónoma, como en otras comunidades autónomas, la planificación urbanística va a seguir teniendo importancia, no diré yo que no, pero las comunidades autónomas, si uno le da una pasadita a los artículos correspondientes, podrá hacer a través de actuaciones concretas una planificación por actuación, por intervención, algo reclamado por otra parte, en otros sectores, por actuación, por intervención, en el momento que quiera, cuando quiera, al margen de la planificación territorial, de la urbanística y de lo que digan los municipios. Entonces, sí se aporta, sí hay un cambio. Ese es probablemente el cambio de paradigma al cual nadie ha hecho referencia. Con esta ley, la comunidad autónoma puede, lo decía Simo hace un momento, iniciar otro tipo. Hay quien le gusta ese tipo de planificación por actuación, ¿no? A mí me gusta algo menos, pero efectivamente eso es lo que pretende la comunidad o esta ley, como digo, a través del cambio de la clasificación del suelo que hace de una supuesta que podemos hablar también, simplificación de los procedimientos, de la inclusión de las actuaciones de interés autonómico o comunitario, como se les quiera llamar, y de esa unificación. A partir de ahí, de eso que ha generado, que todavía no tiene reglamento, porque las elecciones no ha pillado a punto de que aprobaran un reglamento de cerca de 600 artículos, que empezó siendo 3 reglamentos, luego pasaron a 2 y luego era 1, y a la espera de que aprueben el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, que también tendrá un significado importante, porque esta ley, yo no sé si es o no muy sostenible, pero en las derogatorias se carga el artículo 45, un artículo que tenía el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, que estableció unos límites de crecimiento, el famoso 2030, y es curiosamente el único artículo del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía que la derogatoria de la lista se termina cargando. Se puede haber cargado otras muchas cosas, pero después de sus antecedentes, de la lectura de los antecedentes en una oda de la defensa de muchas cosas, en la derogatoria lo único que se carga es el único precepto del POTA, del Plan de Ordenación del Territorio, que establecía límites de crecimiento. En fin, pongo muchos temas encima de la mesa respecto a esta ley. Yo me he centrado en la ley, que por supuesto, en fin, como decía Simo, es un melón que dará mucho juego y que ya veremos hasta dónde llega. Por lo tanto, bueno, ya he dado mi opinión, pero a partir de la opinión me remito a mis primeras palabras. Si esta ley se aplicara en su integridad o con un nivel alto en aquello que pretende, estaríamos encantadísimos. Lo que temo es que tampoco, ni siquiera probablemente llegue a niveles de ejecución satisfactorios, porque ya sabemos que el gran problema de todo esto es el déficit de ejecución que tiene gran parte de esta normativa, o al menos en parte de ella, ¿no? Muchísimas gracias, Diego, por tu intervención y casi aprovecho para recordar, ya lo he puesto en el chat, que cualquiera de los participantes en el debate puede plantear preguntas y hacer comentarios a las cuestiones que han introducido nuestros ponentes. No obstante, voy a aprovechar y antes de introducir la segunda pregunta, me gustaría hacer un comentario respecto a las dos normativas que se han incluido, ¿no?, para su discusión en esta ocasión, ¿no? Retomando esa valoración inicial de Diego, ¿no? Dices que se me saltan las lágrimas y esto realmente se lleva a la práctica. Efectivamente se nota un cambio, ¿no?, en las referencias, en la expresión que aparecen en ambas normas. En ciencia política nosotros utilizamos el término framing, o sea, es decir, el marco, cuál es el marco interpretativo, cómo se define el problema. En el caso de la norma de Andalucía se hace referencia a este derecho
blando, estos nuevos instrumentos que comentaba Chimo, ¿no? Aparecen todas las agendas, la 2030, la urbana, parece que es una norma muy moderna, ¿no? Y que además incorpora un concepto holístico, ¿no? De sostenibilidad, donde se hace mención a cada una de esas distintas dimensiones, la social, la económica, la ambiental, que contrasta con el caso valenciano, ¿no? Donde el decreto legislativo no hace referencia pues, ni a este tipo de instrumentos, ni a las agendas urbanas, desde luego no a la Agenda 2030, donde la sostenibilidad se interpreta más en clave medioambiental o incluso de sostenibilidad económica, ¿no? Y bueno, pues un elemento muy interesante, ¿no? Porque estamos con dos normas que se han aprobado más o menos en el mismo marco temporal, estamos hablando de junio y de diciembre, pero que desde el punto de vista del planteamiento de la sostenibilidad parecen, con independencia de que luego eso se lleve a la práctica o no, realizar una interpretación distinta, ¿no? Entonces, en este sentido, me gustaría pues, introducir esta segunda pregunta, de si realmente responden a los requerimientos de la sostenibilidad, ¿no? Tal y como están planteadas, por lo menos en los textos que tenemos, ¿no? Y aquí la lanzo, quizás en esta ocasión pues podíamos comenzar para cambiar un poco el orden pues con Chimo, no sé si quieres introducir algo al respecto por alusiones y continuamos con Mercedes y con Diego. Bueno, mi punto de vista sobre este comentario, ¿no? Es decir, el hecho de la coincidencia temporal yo creo que no es, digamos, no es significativo, ¿no? Nosotros tuvimos con la ley del 2004, ¿no? Ya tuvimos una ley de carácter muy innovador, ¿no? Que pretendía introducir la primera en España, ¿no? Que introducía el concepto de paisaje y introducía pues, determinados elementos de derecho blando, ¿no? Yo creo que ahí hubo una aportación bastante interesante del concepto de infraestructura verde unos años después. Lo cierto es que con en fin, al final la Comunidad Valenciana, que es lo que yo creo que le va a pasar probablemente a la Comunidad Andaluza, es que esta relajación de la norma era como una especie de puerta abierta para tratar de aprovechar el potencial económico de determinados espacios, ¿no? Lo de la sostenibilidad yo creo que es un concepto muy banal, ¿no? Un greenwashing, habitualmente estas introducciones que se hacen son un lavado de cara para decir que todo el mundo es sostenible, haga lo que haga, cuando en realidad no hay unos mecanismos de evaluación, indicadores de seguimiento que puedan acreditar hasta qué punto esa evaluación ambiental ex ante, ¿no? Y después de la huella ecológica, no sé si se me escucha, se me ha bloqueado la imagen. ¿Hola? Sí. Se te escucha perfectamente, sí, Chimo. Decía que, bueno, pues yo creo que hay una serie de bondades respecto, porque a mi modo de ver yo creo que hay una tendencia general, ¿no? También en algunas experiencias de proyectos europeos en los que he participado con experiencias comparadas a nivel de diferentes países, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que es imprescindible tener un marco de referencia que habitualmente suele ser como grandes principios fundamentales, ¿no? Éticos o casi constitucionales, ¿no? Respecto de lo que debe ser el desarrollo sostenible y el aprovechamiento del suelo como recurso finito. Y después hay una serie de consideraciones respecto de cómo gestiona cada cual de acuerdo con sus competencias esto, ¿no? Y después lo importante es cómo se van fraguando las actuaciones y aplicando, digamos, lo que está previsto para solucionar los problemas, ¿no? Y aprovechar las potencialidades o bien deshacerlos en tuertos, ¿no? Plantear alternativas de solución a los problemas que van apareciendo. Al final uno tiene la sensación de que nosotros tocamos de oído y acogemos digamos, de estos instrumentos, ¿no? Decía Diego, bueno, esto de las estrategias pues tiene su bondad, lo de los proyectos también la tiene. La piedra filosofal es que tú no puedes tener proyectos sin un marco adecuado y eso, digamos que es algo que nos ha ocurrido muchas veces en este país porque los instrumentos de ordenación del territorio, sobre todo los de carácter subregional, como comentaba, me parecía entender Diego, pues han sido desarrolladas escasamente, ¿no? Y realmente tratando de concretar los grandes principios de esas estrategias regionales para que después se concreten en actuaciones en el planeamiento derivado y en las actuaciones urbanísticas o sectoriales o en los proyectos de interés económico regional, ¿no? Yo creo que tenemos, respecto de tu pregunta,
Nosotros ya hemos ido y hemos vuelto, en el caso valenciano, a mi modo de ver, respecto de estas figuras, y la verdad es que el nuevo gobierno lo que trató es de volver un poco a la vieja filosofía de la ley de los instrumentos del 89, que tenía un carácter como mucho más regulativo de los usos del suelo para evitar, ¿no?, digamos, este crecimiento urbanístico descontrolado. Eso pues estaba motivado también, supongo que la crisis, ¿no?, y digamos el estallido de la burbuja inmobiliaria de los que nosotros fuimos alumnos aventajados, pues dio lugar a una reconsideración incluso por parte de los gobiernos hegemónicos a nivel de comunidades autónomas y del gobierno de España, en el sentido de que ahora ya no íbamos a crecer mucho en los espacios no construidos, ¿no? Por lo tanto, la crisis nos hizo más sostenibles que cualquier otra medida y nos íbamos a dedicar a rehabilitar, ¿no?, con la ley del 2013, ¿no? Un poco a partir de la declaración de Toledo y todo aquello, ¿no? Bueno, pues me sigue faltando, ¿no? Es decir, y esto sí que desde Fundico tratamos de incorporarlo en las diferentes actividades, congresos, reuniones, ¿no?, con las diferentes administraciones, tanto la General del Estado en sus competencias como las autonómicas, para ver de qué manera estas cuestiones pueden ir fraguándose en una serie de instrumentos que lógicamente pues tienen que responder al planeamiento urbanístico y al territorial de forma conjunta. Decía Diego que habitualmente esto pues iba por separado, ¿no? Bueno, teóricamente debería ir lo más junto posible, ¿no?, para tratar de coordinar, ¿no?, de lo general a lo particular. Y en este sentido a mí me parece que hay una serie de innovaciones muy interesantes en este momento que yo creo que abundan en esta dirección, ¿no?, de esa coordinación que no solo es regulativa, ¿no?, y me estoy refiriendo al concepto de infraestructura verde. La Comisión ya sacó su comunicación, el Ministerio también ha hecho lo propio respecto de esa estrategia de infraestructura verde que las comunidades autónomas tendrán que concretar. Y este es un elemento que yo creo que se está incorporando, de hecho, las diferentes modificaciones e iniciativas que hizo la Ley Valenciana ya por el 2008, con diferentes instrumentos, sí que trataba de darle una visión un poco más generosa que la mera Red Natura 2000, por entendernos, ¿no? Es decir, si tú coges los espacios naturales protegidos pues, y los llevas a determinados espacios, pues ya tienes la matriz territorial para proteger el urban sprawl en suelo no urbanizable, ¿no? Sea de carácter general o protegido de carácter especial, ¿no? Pero ¿cómo entras esto dentro de la ciudad, ¿no? Que esta es la gran cuestión, ¿no? Las green cities, ¿no? ¿Cómo puede este concepto entrar dentro de la ciudad? Entonces el concepto de infraestructura verde yo creo que es un elemento muy interesante que puede permitir ser la horma a partir de la cual no poder traspasar determinados umbrales, ¿no?, de modificación del espacio, sea urbano, urbanizable o no urbanizable, siempre y cuando se respeten esos elementos de conectividad, ¿no?, y de esas visiones un poco más ecológicas y de funcionamiento de servicios ecosistémicos, ¿no? Yo creo que por ahí se abre una posible vía que yo creo que las comunidades autónomas tienen en estos momentos sobre el tapete y que los propios municipios a través o ayuntamientos con la catalogación, ¿no?, de determinados paisajes o de determinados elementos de interés, ¿no?, que estén afectados o no por determinadas amenazas, pongo por caso las nuevas fotovoltaicas, ¿no? Es decir, el gran impacto que van a tener para colocar habitualmente las grandes instalaciones fotovoltaicas en el suelo no urbanizable en lugar de hacerlo cerca de los centros consumidores o digamos en los suelos ya declarados urbanizables industriales para poder meterlos, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay un aspecto de ventana de oportunidad que creo que deberíamos tratar de aprovechar sirviéndolo como el patrón o la matriz territorial a partir de la cual poder afrontar el desarrollo urbanístico de cada uno de los municipios. Insisto en esta idea que me parece potente de no ir solo al suelo no urbanizable, por supuesto al no urbanizable protegido, que también ha tenido sus atentados, ¿no?, o digamos sus desclasificaciones en diciembre en los presupuestos, ¿no?, en la ley de acompañamientos, etcétera, sino cómo entramos dentro de la ciudad, ¿no?, y cómo incorporar esta cultura digamos, para hacerla partícipe también al propio planeamiento urbanístico, ¿no? Entonces son cuestiones que siguen estando ahí, las amenazas están porque nosotros creo que en esto tocamos a veces de oídas, ¿no? Es decir, nos llegan algunos elementos, algunos instrumentos, algunas ideas y sobre todo si van acompañadas de fondos europeos, pues las compramos con cierta celeridad.
hemos ido aprendiendo también con esto, ¿eh? Y con esto acabo. Yo creo que, como se comentaba en algún momento en alguna exposición de hace unos días, la agenda urbana y todo lo que es el plan de acción creo que ha mejorado respecto de la SEDUSIS porque ha puesto en marcha todo un instrumental de planificación estratégica comprensiva para definir proyectos antes de poder optar a los fondos, ¿no? Es decir, los proyectos no se hacían para captar fondos, sino que respondían a esta filosofía general. Creo que por ahí deberíamos apuntar y sin duda hacen falta muchas modificaciones, yo que sé, el tema pues, de cómo decidir la implantación, quién decide las grandes y las medianas, ¿no? Y con qué criterios. Ahí el Ministerio creo que también ha hecho una labor de elaboración de cuáles son las zonas de aptitud o de impacto más adecuadas para cada tipo digamos, de nuevas energías limpias. Y ahí las comunidades autónomas yo creo que también tienen un reto muy importante y los ayuntamientos, como pasa en el caso de Cataluña, han convertido, ¿no?, su propio instrumento de Plan General de Ordenación Urbana y su reforma en una especie de seguridad ante la avalancha de expedientes para la instalación de nuevas energías, pues, eólicas y fotovoltaicas sobre todo, ¿no? Creo que en este sentido pues, tenemos un reto y una oportunidad. Tendremos que contar con estas instalaciones sí o sí. La cuestión está en cómo combinamos, ¿no?, el buffer o el área de influencia de la red eléctrica española y la gran distribución, ¿no?, para los grandes productores con lo que son las comunidades digamos, de autoconsumo, de autogeneración, ¿no?, y en lo próximo. Y en este sentido, bueno, pues creo que es imprescindible tener un poco de amplitud de miras, ¿no?, y tratar de salirnos un poco de la forma con que venimos trabajando hasta ahora, si eso fuera posible y hasta donde fuera posible. Sí, bueno, directamente al hilo de lo que estás comentando, ayer se ha publicado, Castilla y León acaba de prohibir directamente instalación de placas fotovoltaicas reducidas de menor tamaño en suelo no urbanizable. Es decir, que desde lo que le cabe a la comunidad autónoma ha puesto ya directamente coto a que esto suceda. Eso viene al hilo, como sabéis, de lo que ha pasado también en Extremadura y como el Tribunal Supremo acaba de anular también muy recientemente, bueno, todo lo que había sido una ocupación con placas fotovoltaicas de Iberdrola y la ocupación intensísima de suelo urbanizable que se había llevado a cabo allí. Nada más. Si os parece, vamos a, bueno, lo que, como bien decía Chimo, los principios de desarrollo sostenible ya venían en la Ley de Ordenación del Territorio de 2004. También es verdad que sobre el papel queda muy bien, pero luego en la práctica, pues bueno, tuvimos grandes desarrollos al margen del planeamiento que no cumplían estos principios. Aquello ya pasó, nos encontramos con un marco, un régimen jurídico nuevo y bueno, reconduciendo a cómo está la situación de las actuaciones, la intervención en el medio urbano, tenemos las obras de rehabilitación edificatoria, ¿vale?, y la regeneración y renovación urbanas que afectan al tejido urbano, que son las ARRUs. Nosotros tenemos casos de éxito como el PEPRI de Éxito Advella de principios de los años 90, una intervención con una fuerte inversión pública en el casco histórico de Valencia. Datos que tenemos del Ministerio del año 2020, tenemos 25 millones de viviendas en España, el 60% no cumplen ninguna normativa en materia de eficiencia energética y más de 1.400.000 viviendas están en estado deficiente. Seguimos, no hemos avanzado nada, el urbanismo moderno no ha avanzado nada en los sistemas clásicos de intervención y gestión del suelo urbano. También es verdad que con la figura del plan de reforma interior y del plan especial no necesitamos nuevas figuras. En cambio, sí que hemos evolucionado a figuras, como decía Diego, de carácter supramunicipal, de ordenación del territorio, para permitir intervenciones, reclasificaciones de suelo, lo que en la Comunidad Valenciana eran las antiguas actuaciones territoriales estratégicas, ahora se llaman PIEs, los proyectos de inversión estratégica, que por ejemplo han permitido
pues que venga una gigafactoría de baterías eléctricas como Volkswagen, que eso va a cambiar el modelo económico, no solo de la zona norte de Valencia, sino también de Tarragona, Castellón. Va a afectar, bueno, son 6 millones de metros cuadrados, y ahí la Generalitat ha hecho una apuesta muy fuerte, está elaborando desde adelantando todos los proyectos para prevenir posibles pleitos por una reclasificación de estas dimensiones, pero no hemos avanzado. Los sistemas de actuación siguen siendo los mismos que tenemos desde la ley. En cambio, para permitir reclasificaciones y actuaciones al margen, sí que hemos evolucionado. Por tanto, en materia de rehabilitación y regeneración, que por ejemplo la RAU en el año 94, la ley valenciana pionera a nivel autonómico en materia urbanística, pues permitía o implementó el registro de solares y edificios para rehabilitar, ¿vale? La ley valenciana vigente, que es la de 2014, y el texto refundido del año pasado, habla de la figura y fomenta del agente edificador y rehabilitador, que por otro caso en la RAU del 94 ya teníamos los programas de actuación aislada para rehabilitar, y una novedad que sí hay que reconocer a la Consellería de Vivienda son las directrices para el desarrollo de regeneración urbana publicadas en 2018, y una labor de campo tremenda que se ha trasladado a un visor cartográfico donde tenemos todos los espacios urbanos sensibles, vulnerables, asentamientos informales, ¿vale?, al margen de la planificación. Y luego, por último, tenemos unas fichas con un análisis, diagnóstico y propuestas de intervención de todas estas ARUs, estas áreas de renovación y regeneración. Otro tema que tenemos también abrir es el contenido o los indicadores sobre la huella ecológica, ¿vale? No tenemos, en las actuaciones de medio, no tenemos una valoración, una medición de cómo se mejora la huella ambiental de estas intervenciones. Sí que las tenemos en el caso de actuaciones, pero no a través del urbanismo, bueno, sí, a través del procedimiento de evaluación ambiental para aquellas actuaciones en planes que no han sido sometidos a evaluación ambiental. En ese caso sí que hay que hacer un procedimiento que normalmente será el simplificado para valorar estos indicadores, ¿vale?, de actuación sobre la huella ecológica. Podemos seguir hablando de cómo es la relación de la interfaz urbano-rurales, pero bueno, si hay más tiempo seguiremos con otros temas. Muchísimas gracias, Mercedes. Tiempo, vamos un poco justos porque nos quedan 12 minutos, que a mí me gustaría también pues que quienes están asistiendo al evento pues puedan plantear alguna cuestión, ¿no? De hecho, hay una pregunta que plantea Sonia, pero Sonia, no sé si quieres aprovechar e introducirla a viva voz. ¿O vale. prefieres? ¿Sí? Sí, no hay problema. Era por animar también el chat. Bueno, una cuestión que ha salido a raíz de la intervención de Diego, pero que está también implícita y diría incluso explícita en algunos elementos que habéis introducido también Chimo y Mercedes, y que es la cuestión de la limitación del crecimiento, ¿no? que aparece como una de las condiciones sine qua non cuando nos ponemos a mirar la ciudad y el territorio desde casi cualquier política sectorial, y que sin embargo pues vemos que una vez que está introducida la legislación no consigue consolidarse por esa falta
de voluntad política o por otras razones, ¿no?, que están ya muy recogidas por la literatura. De hecho, os ibais muy atrás en el tiempo, ¿no? O sea, hablaba Chimo del informe MIDOS del 72 y podríamos seguir hablando, ¿no?, de nuestro futuro común del 87 y así hasta hoy, con principios que seguramente están recogidos de manera muy parecida en la lista, ¿no?, en la ley de Andalucía que señalaba Diego, ¿no?, en esa exposición de motivos. ¿Cómo podemos salir, ¿no?, como de este día de la marmota, de decir lo que tenemos que hacer, lo sabemos, los principios están allí? ¿Veis? Entiendo que es una pregunta muy ambiciosa, seguramente muy difícil, pero ¿veis algún atisbo de cambio, algún camino que Chimo apuntaba antes? Por ejemplo, me interesaba mucho el tema de las infraestructuras verdes. Quizá la legislación y los compromisos en relación al cambio climático o la regeneración urbana o quizá actuar desde la movilidad, ¿no?, desde esa necesaria reducción del crecimiento para hacer la movilidad sostenible. Estamos justamente ahora desarrollando un trabajo sobre movilidad y vemos que la última estrategia de movilidad que ha aprobado el Gobierno en 2021 pues recoge otra vez esa necesidad de integrar la movilidad con el urbanismo, porque si no es imposible llegar, ¿no?, a esa movilidad sostenible y por lo tanto esa necesidad de limitar el crecimiento de una manera racional, algo que por cierto decía ya la estrategia de movilidad del 2009. Entonces, bueno, os lanzo esta reflexión, sé que es ambiciosa, pero también por intentar acabar con o plantear un tono positivo, ¿no?, en esas innovaciones que, como ponía en la pregunta, no creo o no me parece que tengamos que reducirlas al ámbito legislativo. Por ejemplo, se está empezando a hablar, ¿no?, desde la academia de innovaciones que desde el planeamiento estratégico podrían estar entrando en la legislación urbanística, en el planeamiento urbanístico, en la ordenación del territorio. No sé si... Yo quería hacer un comentario al hilo de esto, por no volver a nuestro hilo de la marmota con el que se desenvuelve sobre todo nuestras exposiciones de motivos de textos normativos. En Francia, lo tenemos aquí en frontera con nosotros, su legislación muy reciente también del año 2021 sobre clima y resiliencia, ojo, el legislador francés acoge el término, cosa que no lo ha hecho en ningún momento el legislador español, ha llevado esa ley para el escenario 2050, es decir, todavía hay tiempo, pero es un objetivo muy ambicioso, lo que llaman artificialización cero neto. Esto es situar un escenario para el que ya hay normativa muy, muy ambicioso y nosotros todavía a nivel de discusión, diríamos, científica o académica, estamos desenvolviéndonos con la necesidad de introducir infraestructuras verdes. Yo asumo a esto que dice Charo, por ejemplo, el plan, lo que sería el equivalente al plan general italiano, ¿no? El que ha aprobado Milán hace no muchísimo, pues introduce, contempla la pérdida de suelo urbano, o sea, que hay suelo que va a volver a ser rústico, ¿no? En esa visión de decrecimiento de la ciudad. Sí, aquí está ocurriendo también, Sonia, con planeamiento a partir de 2006, ¿vale? Con la ley urbanística valenciana hemos aprobado planes con desclasificación de suelo. Eso ya llevamos muchos años en la Comunidad Valenciana con este tipo, bueno, porque tenemos unos umbrales, unos indicadores máximos de consumo en función de la población, de la superficie del casco, una fórmula compleja que solo nos dice el número los técnicos del Servicio de Ordenación del Territorio, solo la saben aplicar ellos. Entonces tenemos es un hándicap, ¿no? Porque se aplican unos umbrales que no, pues bueno, vale, a los planificadores y al equipo redactor no nos facilitan la proyección, la ordenación, hasta que no nos lo dicen, lo cual, bueno,
Y en tema de, a nivel de conclusiones, si os parece un poco de lo que indicaba Sonia, como reto imprescindible, urgente, es la necesidad de interconectar el pilar ambiental, económico, social, pero sobre especial atención al pilar medioambiental. Para ello es imprescindible la educación y la divulgación, ¿vale? Desde edades muy tempranas. En materia de movilidad, por ejemplo, nos comparamos con cualquier país, Holanda, que es el país por excelencia, los niños, Inglaterra también, a pesar del clima que tienen, que no acompaña, a nosotros no nos acompaña, evidentemente en verano, con las altas temperaturas, pues el uso de la bicicleta, pero desde edades muy tempranas ya la bicicleta es una alternativa al vehículo privado y aquí nos queda, no es por hacer, nosotros vemos en Inglaterra un carril bici y un carril bici es una línea, o no hay directamente, en Holanda no existe un carril bici. Aquí tenemos que crear infraestructuras grandes, como en Valencia, de más de 1 metro, para concienciar y pues, pacificar el tráfico para que el uso de la bicicleta sea amable. El desarrollo sostenible está ligado del territorio de las ciudades, aglutina la movilidad sostenible, la reducción de la contaminación atmosférica, sobre todo la creación de espacios verdes. Nos comparamos también, volvemos a lo mismo, no es lo mismo un clima de Centro Europa con el que tenemos en España para tener esos espacios verdes, pero es que tenemos calles sin arbolado, sin sombraje, con las temperaturas que tenemos y cada vez más acusadas con el cambio climático, la ola de calor que hemos tenido ahora y también en el norte de Europa, el empleo de materiales sostenibles, eficientes, pavimentos, el alumbrado público, que es todavía contaminante. Nos encontramos con un desafío geopolítico sin precedentes, ¿vale? A raíz de la guerra, ¿vale? De Rusia contra Ucrania. Tenemos un problema con los combustibles fósiles, todas esas fuentes de energía renovables. Tenemos toda la normativa, como decía, es una carta de los Reyes Magos. Vemos todos los preámbulos y todos los espíritus y la vocación que tienen las distintas normas enfocadas, pero la realidad es la que tenemos y bueno, tenemos mucho camino todavía por recorrer. Sí, muchas gracias. No sé si tenéis algún comentario. Me gustaría mucho también saber vuestra opinión. Sí, pero yo creo que es mejor porque Diego tampoco ha intervenido, creo que ha tenido menos, casi que hable el primero, ¿no? Y... No, yo quería, vamos a ver, en relación, porque ya queda prácticamente nada, pero sí tenía interés en hacer una reflexión que el otro día en una tertulia parecida a esta realizaba con José María Esquiaga, ¿no? Entonces, ¿y qué ha cambiado, no? Me planteaba, si recordáis, los que tenemos ya cierta edad, la planificación urbanística en su siglo de oro, en su momento de oro, que eran los años 80, era el elemento estrella de la política municipal, sin ninguna duda. Era la participación de las asociaciones, era hacer política, era crear ciudad, era, como digo, la defensa de los bienes públicos. Sí, entrañaba toda una serie de elementos que algo hemos hecho mal en este trayecto para que se convierta justamente en todo lo contrario. Y esta reflexión simplemente complementa todo lo que hemos dicho, porque en este tiempo se han incorporado a este debate una cantidad de elementos que incluso en los años 80 no existían y se planteaban. Pero esta era la joya de la corona. El planeamiento era, como digo, la gran participación ciudadana. Era la gran forma de intervención de lo local sobre el modelo. Era hacer política de la ciudad. Todo esto ha desaparecido. Ha desaparecido y hemos entrado justamente en una dinámica muy diferente. Por lo tanto, habría que reflexionar, y a lo mejor los juristas no tenemos ahí todas las claves, había que reflexionar. Yo tengo dos factores para reflexionar sobre esto. Uno es que el urbanismo se ha convertido en todo lo que queda cuando han intervenido el resto. El urbanismo es lo último que queda.
y otro es el concepto de corrupción. El urbanismo tiene que ver con la corrupción automáticamente. Salta el chip y hay que poner todas las vendas posibles, hay que poner todas las líneas rojas, porque hagamos lo que hagamos, algo raro hay detrás que probablemente nos va a llevar donde no queremos ir. Y entonces probablemente a partir de ahí hemos, y lo comentaba Charo en un documento que me envió, hemos conseguido que esa sociedad civil no quiera saber nada del planeamiento, que los municipios tengan el plan como un dolor de cabeza, que no saben muy bien cómo van a salir de él, el nivel de improvisación es altísimo, el resto de las instituciones que no están en la urbanística o en el urbanismo desconfían de lo que pueden hacer aquellas que lo están. Entonces, esta es una reflexión simplemente porque hemos vivido otra época, al menos yo, en fin, participé en el plan de mi ciudad, en fin, con José Seguí o Salvador Moreno Peralta, donde era un elemento básico de estructura de la ciudad. Y eso, no sé, repito, qué botones hemos tocado en este trayecto, ya he citado dos, que se ha convertido justamente en todo lo contrario. Sabiendo que, como bien habéis indicado, a esto, en este trance, se le han unido una serie de elementos que en aquel momento ni se planteaban y que hoy en día están encima de la mesa, están en el escenario porque o lo ha puesto la Unión Europea, o lo ha puesto la Administración General del Estado, o porque lo ha puesto la propia inercia de los derechos de los ciudadanos, el derecho a la ciudad, etcétera, etcétera. Pero con esta reflexión lo que quiero decir es que hay veces que no es que estemos intentando evolucionar, es que yo creo que se ha producido una falta de evolución porque partíamos de una situación probablemente, en fin, a lo mejor también tiene que ver con que era el momento de la democracia, ¿no? Y el urbanismo se vinculó con el concepto de democracia. Y en eso justamente hemos dado un montón de pasos para atrás porque probablemente en el urbanismo y en la ordenación del territorio está faltando hacer política. Y digo hacer política en el mejor de los sentidos, en la más amplia concepción de la palabra. Hay que hacer política, hay que decidir lo que políticamente se quiere y A no es igual a B. Y tengo la sensación que tanto en la creación de las leyes como en la creación de los planes, como en los reglamentos, hay un nivel altísimo de improvisación, hay un nivel altísimo de no saber realmente cuál es la opción que queremos o en el peor de los casos, la opción que queremos la pone no se sabe muy bien quién y algunas veces no tener opción me temo que es una forma de opción. Por lo tanto, quiero decir que a lo mejor teníamos que intentar recuperar otros momentos, y aquí ya me sale la parte nostálgica, ¿no? Que hemos tenido en este tema. Quería hacer esa reflexión. Gracias. Yo quería contestar a Sonia, pero voy a enlazar con lo que acaba de comentar. Bueno, yo creo que sí que es cierto, ¿no? Que se echa en falta, digamos, esa posibilidad de crear civitas, ¿no? Es decir, de volver a la idea de espacio común, ¿no? De hacer política y diseñar el espacio público, ¿no? Donde la gente viva, porque al final el urbanismo se ha convertido en lo que es, tal vez, ¿no? Por lo que él decía, yo no sé si todo es corrupción, pero probablemente no. Pero sí que es cierto que la ciudad se ha convertido en una mercancía, ¿no? Es decir, ya no es el lugar donde se distribuye, ¿no? Y se produce mercancía, sino que la ciudad misma se ha convertido ella misma, ¿no? En un producto que poder vender, ¿no? Con todas las connotaciones que esto tiene desde el punto de vista del marketing urbano y también de las inversiones especulativas en la transformación de los espacios públicos y privados, ¿no? Y esta es la situación que tenemos, ¿no? Pero volviendo un poco a la que habría que revertir, ojalá pudiéramos volver un poco a ese carácter más público de ciudad co-creada, ¿no? O co-decidida con la población. Yo en este sentido sí que creo que hay algunos elementos para la esperanza, especialmente creo que con la idea de los conflictos territoriales, ¿no? Que se han convertido como una especie de barrera, ¿no? Enquistada a determinados procesos que afortunadamente pues, se han podido paralizar, han evolucionado bastante en los últimos años. Creo que
han pasado de una actitud como muy beligerante y negativa. Cada vez somos más capaces, ¿no?, de que la sociedad civil se organice para poder reivindicar y proponer cosas. Los procesos de participación pública, aunque están muy regulados y a veces impiden o filtran mucho, ¿no?, la capacidad de participación, no acaban de romper o de frenar otras formas que surgen casi de una forma autónoma o espontánea, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta una cuestión, y es la siguiente, respondiendo a lo de Sonia y enlazando con una crítica que me ha parecido entender de Charo, ¿no? El tema de la infraestructura verde no está reñido con las posibilidades, digamos, de concretar ese cero net land take, ¿no?, para el 2050 que pretende la Unión Europea. Esto hay que entender que no es una ocurrencia de la Unión Europea, es una, digamos, una demanda que vienen trabajando desde el año 2010-2011 algunos países de la Unión Europea, que es una casa del benchmark, ¿no?, es decir, de las buenas prácticas que después se comparten con el resto, ¿no? Entonces hay algunos países que lo tienen como muy asentado y muy claro y que vienen trabajando en esto, pues Francia, Alemania, por citar algunos, los más significativos seguramente, pero habría que tener en cuenta también cuál es la realidad española, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también con cuál es nuestro modelo productivo, ¿no? Es decir, cuál es nuestra capacidad de la economía, cuáles son nuestros sectores propulsivos básicos, ¿no?, para generar renta y riqueza a largo plazo, ¿no?, o al medio y largo plazo. Esto se ha visto, lógicamente nosotros no tenemos la capacidad que tienen otros países como los que acabo de citar u otros, y por lo tanto tenemos que buscar esa capacidad de generar renta muchas veces en lo que sería la transformación de usos del suelo, que se ha convertido, digamos, en el gran business o el gran motor, ¿no?, de la economía española, con todas las limitaciones y todos sus efectos negativos. ¿Qué es lo que está pasando con la crisis, ¿no?, que aparecía en Europa ya por los años 2008, 2009, 2010, ¿no? Algunos de los países que se han mostrado muy controladores, ¿no?, de este urban sprawl, estoy pensando en el caso alemán, o estoy pensando en el caso holandés, ¿no? Los británicos han funcionado de otra manera, yo creo que más en su línea, más tradicional, pero seguramente con mayor consistencia a lo largo del tiempo. Pero tanto Alemania como Holanda yo creo que han tendido a una cierta flexibilización cuando la economía no viene bien dada. Digamos que la maquinaria de la construcción tiene efectos de retroalimentación sobre los sectores productivos, ¿no? Entonces habrá que entender, ¿no?, que mientras no tengamos la parte de abajo de la pirámide de Maslow asegurada, habrá que seguir jugando, ¿no?, con este animal de compañía, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, no podemos sustraernos a esto. Aceptado esto, ¿no?, como un elemento en el que seguramente pues, es necesario, y en algunos países más que en otros, lo que hay que plantearse es cómo lo hacemos, porque, y es aquí donde volvería al tema de la idea de no tenemos que transformar mucho más suelo, podemos invertir en la rehabilitación de la ciudad, o la regeneración más bien de la ciudad construida. Y eso me lleva a dos cosas. Primero, coger la infraestructura verde, que ahora a día de hoy yo creo que es un elemento residual después de todos los ataques, ¿no?, al sistema o a la matriz territorial que se ha venido produciendo y que todo el mundo pues, ha identificado en forma de conflicto o en forma de conflicto en los tribunales, para partir de esa base, para mantenerla tal y como está. Es decir, no veo la incompatibilidad entre trabajar con infraestructura verde en el sentido, digamos, del espacio tanto dentro, el urbano, urbanizable y no urbanizable, en el campo y en la ciudad, con lo que sería el control de los crecimientos urbanísticos, ¿no? Y ahí, dentro de la ciudad, este es otro de los grandes retos. Yo creo que hay que apostar más por la regeneración, ¿no?, y la innovación urbana, que es un concepto un poco etéreo, pero que teóricamente nos debe ir apuntando hacia un nuevo modelo o un nuevo ciclo de innovación, ¿no? Es decir, que no sé si tendrá que ver mucho con la electricidad o con el transporte o la movilidad nueva, que habrá que decir cómo la queremos, si la queremos en hidrógeno o, digamos, energía de baterías de litio. Esto es otra cuestión que deberíamos discutir y que daría para mucho, ¿no? Y después el tema de cuál es
qué papel pueden jugar las nuevas tecnologías, el conocimiento y otro tipo de actividades que generen dinamismo o, digamos, riqueza, calidad de vida. No sé, se me ocurre, por ejemplo, la prestación de los servicios a los ciudadanos, ¿no? O el cuidado a las personas mayores, o la alimentación, ¿no? Como decía en algún momento alguien sobre el caso de Milán, ¿no? Es decir, recuperar la agricultura de proximidad, en fin, esto del pacto este de los alcaldes por la agricultura de proximidad, de la cual pues Valencia también formó parte suya, ¿no? Yo creo que hay una serie de elementos, ¿no? No nos podemos alejar de quiénes somos. Creo que esto es imprescindible, reconocer que nosotros somos lo que somos y tenemos determinadas virtudes y también los defectos asociados, pero vuelvo a utilizar una palabra que no gusta mucho porque la gente a veces se siente un poco ofendida, porque creo que no se entiende bien esto de ser inteligente, intelego, ¿no? Ser capaz de comprender de que con estas situaciones hay que buscar las mejores alternativas y las combinaciones posibles, ¿no? Yo creo que ahí tenemos determinadas iniciativas, mirar, comparar, intercambiar, ¿no? Y tratar de ajustar a tu propia condición lo que ya sabes, ¿no? Que se puede hacer y que hacen otros. Esto permite, ¿no? Permite innovar, ¿no? Permite mejorar algunas de las cuestiones. Yo creo que en esa tarea de comparación, pues seguramente y de aplicación y de experimentación debemos insistir. Y otra cuestión es tratar de sacar el máximo provecho de los efectos del efecto de demostración de las prácticas que dan resultado. Es decir, la pervivencia de aquellas iniciativas que dan éxito, porque esta es otra de las cuestiones que a mí me parece que está un poco descuidada, dándole la difusión necesaria para que mueran o desaparezcan del mapa ante determinado cambio de ciclo de coyuntura, cuando en realidad pueden ser, digamos, elementos movilizadores para que otros iguales puedan entender que las cosas se pueden hacer de la forma que nos convenga mejor a todos, no en contra de nadie, sino de la forma en que nos convenga mejor a cada uno de nosotros, ¿no? En esa idea de construir ciudad, ¿no? O de producirse ciudad por parte de los ciudadanos. Temas sin duda interesantísimos los que estamos comentando en este debate. Yo, sintiéndolo mucho, nos hemos pasado ya del tiempo. Tenemos que cerrar, pero bueno, este es justamente el objetivo que tenemos en la red, seguir debatiendo. Ha entrado a última hora una pregunta en el chat interesantísima y que se enfrenta directamente con la desigualdad existente en las distintas zonas de la ciudad, barrios vulnerables frente a otras zonas y tramas que disfrutan de una calidad de vida que ni lleva, ¿no? a los barrios de rentas más bajas. Lo plantearemos en otro debate, no nos da tiempo a hacerlo hoy. Yo agradezco muy sinceramente todas vuestras aportaciones. Chimo, Diego, Mercedes, un placer haber contado con vosotros, un auténtico lujo. Muchísimas gracias y, como sabéis, tanto la grabación de este debate como la nota de resumen de lo que esto ha sido la subiremos a la web de Urban Red y ahí todos aquellos que queráis pues volver a escuchar lo que aquí se ha dicho lo tendréis a vuestra disposición. Muchísimas gracias y hasta nueva ocasión. Gracias. Sí. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Chao. Chao.